¿Qué estuvimos haciendo el otro día? Estuvimos trabajando ya con todo lo relacionado con nuestro endomorfismo de Weingarten, ¿verdad? Vimos las curvaturas principales y también nuestras direcciones principales. Nos quedaba una parte de esa sección realmente que habla de puntos umbílicos y líneas de curvatura. Realmente, el hablar aquí a priori de puntos umbílicos, podríamos hacer una clasificación más adelante de todos los tipos de puntos, ¿no? El libro comienza con los puntos umbílicos y los puntos planos, por bueno, porque suelen ser más sencillos y se comporta bien con esa curvatura. Pero que en realidad hay una clasificación mucho más genérica dependiendo de unos conceptos que veremos más adelante, que son la curvatura de Gauss y la curvatura media, ¿no? Pero de momento sí es cierto que podemos definir estos conceptos en base a lo que ocurre con las curvaturas principales. Entonces, aquí, con la primera definición, que va a ser nuestro concepto principal, decimos, bueno, pues igual que siempre tenemos nuestra superficie orientada, es decir, sea nuestro M caligráfica, nu su M, una superficie orientable, y cogemos un punto P perteneciente a nuestra superficie. Entonces, decimos que P es un punto, por un lado, umbílico, si lo único que hemos estudiado nosotros de momento es el comportamiento que tienen nuestras curvaturas. En concreto, habíamos visto las secciones normales, la curvatura normal, y vimos que esa curvatura normal alcanzaba su máximo y su mínimo precisamente en las curvaturas principales. Oye, pues a lo mejor ese máximo y mínimo coinciden, es decir, es un punto umbílico si la curvatura normal K sub n de P es constante. Hay un apellido que le podemos poner realmente a este punto umbílico, y es que de todas las constantes, ¿cuál es la constante más sencilla que nos podríamos encontrar? Que fuese precisamente ¿cuánto? Diremos que es un punto plano si además esta curvatura K sub n es constante o equivalentemente cero. Es un caso especial, es decir, que aquí lo que estamos diciendo es que, oye, todo punto plano es en particular un punto umbílico, pero no todo punto umbílico es un punto plano. Los puntos umbílicos son aquellos que tienen curvatura normal constante. Si esa constante es juntamente nula, entonces diremos que es un punto plano. Lo que nos gustaría a nosotros es, en la medida de lo posible, ver si podemos caracterizar únicamente en términos de la curvatura normal o de las curvaturas principales el comportamiento de este tipo de puntos. Entonces, vamos a poner aquí una nota, y es que recordemos que la curvatura normal, o la función curvatura normal, alcanzaba su máximo y mínimo en las curvaturas principales. Principales que habían sido K sub 1 de P y K sub 2 de P. Que el otro día creo que pusimos a lo mejor K sub 1 menor que K sub 2 menor igual, pero bueno, da igual cuál de las dos sea más grande o más chica. Obviamente sabemos que lo alcanzan ahí. Por lo tanto, vamos a pensar una caracterización súper sencilla de lo que sería un punto umbílico, ¿verdad? Que sería, si la curvatura alcanza los máximos y los mínimos, y estoy viendo que la curvatura sea constante, que siempre tiene que tomar el mismo valor, por lo tanto ese máximo y mínimo tiene que ser también
iguales. iguales. Realmente es que es una caracterización de función constante y es que el máximo y el mínimo de esa función coincidan. Entonces, obviamente, la única opción posible es que tiene que ser constante. Por lo tanto, a lo mejor es demasiado inmediato, pero tenemos otras caracterizaciones más chulas. Suposición. Aquí, dado M con su orientación no su M, que sea nuestra superficie orientable, y un punto P, nuestra superficie M, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, el concepto que nos interesa estudiar aquí es que el punto P es un punto umbilical, con la caracterización que acabamos de ver nosotros, y es que ¿qué tiene que ocurrir con la curvatura principal K1 de P y la curvatura K2 de P? Que estas dos curvaturas principales tienen que ser iguales Iguales. en ese punto. Ahora, otras caracterizaciones que a lo mejor a priori no son tan inmediatas sería supuestamente, la parte teórica que vimos el otro día es que estas curvaturas K1 y K2 que representaban con respecto al endomorfismo de Weingarten los correspondientes autovalores de la matriz del endomorfismo. Y eso significa que yo podía encontrar unos vectores importantes, que eran los autovectores, de modo que la imagen de cada uno de esos autovectores era justamente un múltiplo que podía ser o bien el caso 1 de P o el caso 2 de P. Pero esos autovectores W1 y W2 eran vectores en particular del plano tangente. Justamente para esos vectores sí que puedo escribir que cuando cojo, le voy a poner aquí, que si cojo SP del W1, eso es igual que el K1 por el W1, ¿verdad? Y lo mismo con el W2. Y la pregunta es, ¿qué pasa si tú coges otro vector diferente? ¿Se tiene o no se tiene? Me Bueno, si refiero. es un vector del plano tangente, lo puedes expresar como combinación Claro, es de eso. decir, lo que tú sabes, ¿no? Es que precisamente si lo ponemos aquí en sucio, si el W fuese un vector de plano tangente, entonces yo puedo expresar este vector como una combinación lambda por el W1 más mu por el W2. Y entonces, cuando hagamos SP del W, ¿qué ocurre? Que esto no va a quedar como es un endomorfismo, en particular es una aplicación lineal, un morfismo, esto sale lambda SP del W1 que será K1 por el W1 y será mu por el SP del W2 que es K2 por el W2. Y fíjate una cosa curiosa, si K1 y K2 son iguales, entonces estos dos numeritos son el mismo. En realidad puedo llamarlo simplemente K y decir, ah, pues saca ese K factor común, ¿verdad? Y te queda aquí el lambda W1 más el mu W2. ¿Y eso quién era? Nuestro W, ¿verdad? Ah, pues que en realidad hay un único factor K que me permite expresar para cualquier vector del plano tangente como si fuese una especie de autovalor y autovector, aunque no lo sean realmente, de ese modo. Pero es que realmente lo que estamos diciendo es que cuando caso 1 y caso 2 eran iguales, ¿qué ocurría con el conjunto de autovectores? Era todo el plano tangente. Entonces, precisamente, es equivalente a decir, ah, pues mira, hay un cierto K, valor real, que en realidad es el mismo de estos dos, tal que puedo expresar SP de W como K por W, sea cual sea el W flechita que cojamos del plano tangente. Y aquí, bueno,
Normalmente cuando hablamos de autovectores no incluimos el cero, ¿verdad? Esta igualdad sigue siendo cierta, aunque esté el cero, porque bueno, si tengo un endomorfismo, la imagen del cero es cero y k por cero es el cero, o sea que no hay problema. Todas estas tres equivalencias son relativamente inmediatas. Siendo honestos, no es que hayamos tenido que hacer una pedazo de demostración, sino que en un par de líneas y razonando todo esto sale relativamente sencillo. La que a lo mejor es un poquito más rara a priori sería SP es una cierta o un endomorfismo, ¿verdad? Que tiene asociada su correspondiente matriz y su correspondiente matriz será la matriz respecto de una cierta base B de la aplicación S sub P. Y tengo también aquí nuestra matriz respecto de la base B de esta aplicación S sub P. Hay dos operaciones más o menos sencillas que puedo calcular con respecto a matrices. Una de ellas, que solemos estudiar muchísimo tanto en bachillerato y demás, es el determinante. Yo tengo una matriz, como es una matriz cuadrada, una matriz 2×2, yo puedo calcular el determinante de esa matriz. Es decir, oye, pues me apetece calcular el determinante de esta matriz. Otra operación que a lo mejor no es tan habitual es sumar los elementos de la diagonal de la matriz, que eso era obtener la traza de la matriz. Oye, pues podemos calcular aquí, vamos a poner TR para indicar la traza. Y vamos a hacer una cosa, vamos a poner aquí la traza al cuadrado menos 4 veces el determinante. Pues esto es 0. Esto a lo mejor ya no es tan inmediato, ¿verdad? Y esto sería para cualquier B, sea base de nuestro plano tangente. Esta última es realmente de donde sale. Voy a poner aquí una nota, simplemente para darnos cuenta. ¿Cómo calculamos los autovalores de SP? Con su polinomio característico, ¿verdad? Entonces, observemos que el polinomio característico de la matriz V, como podía haberlo llamado A para no tener que escribir tanto, viene dado por ese, vamos a poner P, P, M, P caligráfica de S, P, su lambda. Y esto se define como el determinante de la matriz M, B, S, P, epa, menos lambda por la identidad, ¿verdad? Aquí con esta I mayúscula tenemos simplemente nuestra identidad de orden 2. Pero dice, ¿cómo podemos obtener este determinante precisamente? Imagínate que esta matriz de aquí la llamases, no sé, le ponemos A, B, C, D, ¿verdad? Entonces aquí básicamente lo que tú estás diciendo es, mira, te estoy calculando el determinante de una matriz 2×2 que es, ponerlo más bonito, más bonito, más recto, que sería aquí A menos lambda, B, C, D menos lambda. Si tú desarrollas este determinante, bruto, ¿no? ¿Cuánto nos queda este determinante? Ah, pues tengo nuestro A menos lambda por el D menos lambda menos el B por C. Y si desarrollo este polinomio de grado 2 me queda lambda menos lambda por menos lambda sería el lambda cuadrado. Luego tengo un menos... Bueno, voy a hacer una cosa, voy a poner más. Y así pongo, aquí vendría el menos A menos D por lambda. Y luego tengo A por D menos B por C.
Fíjate, ¿qué representa esta parte de aquí? Esto es menos la suma de los elementos de la diagonal, ¿verdad? Eso es La justamente traza. menos la traza de la matriz MB del SP. Y todo esto de aquí, ¿qué representa? A por D menos B por C es justamente el El determinante. determinante de la matriz de nuestro endomorfismo. Entonces, los autovalores son simplemente las soluciones de nuestro polinomio característico. Para que el autovalor sea el mismo, ¿qué tiene que ocurrir con el discriminante de esta ecuación cuadrática? El delta ¿Qué tienes? tiene que ser cero. ¿Y cuánto vale el Ujú. discriminante de esta ecuación cuadrática? Pues sería el menos b. Bueno, el b al cuadrado, que es, como tiene un menos, menos al cuadrado, pues es la traza al cuadrado, menos 4 veces coeficiente líder que vale 1 por término independiente, que es el determinante. Ah, pues justamente, ahora sí vemos claro que esta condición tampoco ha sido tan complicada de obtener. Es simplemente imponer que el determinante sea nulo, pero que tenga una solución doble. Y para eso necesito que ese discriminante, que es esta traza al cuadrado menos 4 veces determinante, sea precisamente cero. ¿Bien hasta ahí? Fíjate, Sí. si el punto es umbilico, hay un único autovalor asociado realmente, porque tengo el mismo dos veces. Y entonces, todos los vectores del plano tangente son direcciones principales. O tengo vectores principales y la correspondiente recta vectorial son las rectas principales, las direcciones principales. Pero, si el punto no es umbilico, ¿qué ocurre? Va a haber dos autovalores diferentes. Y va a haber únicamente dos autovectores, múltiples, ¿no? Todos ellos, que sean las direcciones o los vectores principales. Entonces, vamos a poner una nota únicamente para tenerlo en cuenta. Y es que si P no es un punto umbilico, entonces existen exactamente dos direcciones principales en el punto P, que son las asociadas a cada uno de esos autovectores. Además, vimos que esos dos autovectores W1 y W2, por ser el operador endomorfismo de Weingarten autoadjunto, eran vectores de qué tipo? Ortogonales. Es decir, que además son ortogonales. Ortogonales. O sea, pues, oye, tenemos un buen comportamiento cuando el punto no sea umbilico. Por eso podemos entender que a lo mejor hay una diferencia entre los puntos umbilicos y todos los que no son puntos umbilicos. Y todos los puntos que no son puntos umbilicos luego van a tener una subclasificación. ¿Vale? Ahora bien, igual que tenemos estas direcciones y demás, vamos a trabajar con curvas importantes dentro de nuestra superficie, que van a ser lo que vamos a llamar las líneas de curvatura. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra definición de línea de curvatura. Como digo, van a ser unas curvas especiales dentro de la superficie que tengan que ver con estas direcciones. Entonces, sean, vamos a partir de M, nu sub M, superficie orientable y ya, la superficie orientable. Dada una curva C contenida en M, que sea curva regular, decimos que esta curva C es una línea
línea de curvatura de la superficie M si... ¿Qué piensas que puede ocurrir? ¿Cómo puedo relacionar las direcciones con... Estamos hablando de líneas de curvatura, entonces a lo mejor tiene que ver con las curvaturas principales que estamos viendo y esas direcciones principales con la curva en concreto. Y es que la curva, punto a punto, tiene un vector característico, un vector importante, que es el vector tangente. Y los vectores tangentes, pues obviamente están en el plano tangente. Y dentro del plano tangente hay a lo mejor dos vectores importantes que son los autovectores, los que me generan nuestras direcciones principales, o a lo mejor de la casualidad de que tengo los mismos autovalores y entonces todos los puntos del plano tangente son direcciones principales. Genial. Pero lo que me encantaría es ver si justo cojo una curva, de modo que el vector tangente a esa curva sea una de esas direcciones. Ojo, no me gustaría que fuese únicamente en un punto. Quiero que sea en cualquier punto de esa curva. No únicamente, da la casualidad de que por aquí se comporta bien, pero luego falla. No, no. Para hablar de una línea de curvatura, llamarlo línea de curvatura es para que no se llame curva de curvatura. Que suena muy raro. Es el único. Que no pienses en línea como tiene que ser una recta. No, 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 no. Es el nombre que le hemos dado para no decir curva de curvatura. Porque si no, nos mareamos. Entonces, queremos que sea una línea de curvatura, sí. ¿Cómo lo pongo? La recta tangente a la curva es una dirección principal de la superficie en todo punto P perteneciente a la curva. ¿Vale? Entonces dice, oye, ¿cómo podemos tratar de ver el comportamiento que tiene esto cuando hablamos de parametrizaciones? Porque justamente si tengo una curva, lo más sencillo es trabajar con la parametrización de esa curva. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Es decir, nota. Si tenemos alfa que vaya de nuestro intervalo i en R3, que sea una parametrización regular de nuestra curva C que esté contenido en M, con nuestro par M no su M, que sea nuestra superficie orientable. Observemos que para que esta C sea una línea de curvatura, de M, hemos dicho que el vector tangente tiene que ser ¿quién? Una dirección principal en la superficie. En realidad el vector tangente, o bueno, la recta tangente, tiene un vector importante que es el vector tangente. ¿Y cuál es el vector tangente si tengo la parametrización alfa? Pues justamente es el vector alfa prima de t, ¿verdad? Ese es el vector que me da la información sobre nuestra recta tangente. Pero, para que eso sea una dirección principal de M, ¿qué tiene que ocurrir? Claro, que tiene que estar asociado a algún Ese autovector, autovector. ¿verdad? ¿Y el Ujú. autovector qué sería? Ah, pues mira, el autovector sería que cuando yo cojo el endomorfismo de Weingarten, nuestro SP, que no va a ser FP, SP va a ser S de alfa t, por decir, expreso el punto P en términos de la correspondiente parametrización, para que sea un autovector, SP de
este vector concreto, ¿no? Del alfa prima, tendría que ser ¿quién? Un Un múltiplo múltiplo de alfa prima. k por el alfa prima de t, ¿verdad? Ujú. Entonces, oye, básicamente, si este S tiene que ser un múltiplo del alfa prima, es que ¿qué relación hay entre el alfa prima y la imagen SP del alfa prima? Dos vectores, de modo que uno de ellos múltiplo del otro son vectores ¿de qué tipo? Linealmente dependientes. Exactamente, linealmente dependientes, y en el O caso de que solo paralelos. tenga dos, son vectores paralelos. Ese es el modo de decir, claro, si es lo único que estamos pidiendo aquí, eso lo necesito en todos los puntos de la curva, es decir, necesito que eso ocurra en todo punto t que cojamos de nuestro intervalo y. ¿Vale? Ahora bien, el kit de la cuestión aquí cuando trabajamos con estos elementos es que volvemos a relacionar elementos de la curva con elementos de la superficie. Para un mismo punto P puedo obtener información sobre ese punto visto como punto de la curva o puedo tener información como ese punto visto como punto de la superficie. Tenemos una caracterización relativamente sencilla utilizando la información que nos proporciona que el punto P esté en la curva. ¿Qué necesitamos para obtener caracterizaciones que me permitan estudiar el comportamiento visto desde la superficie? ¿Cuál es el elemento importante de la curva? La parametrización alfa. ¿Cuál es el elemento importante de la superficie? Tiene también una parametrización que se llamaba carta de la superficie. Realmente un atlas, ¿no? Pero todo lo hacemos, mira, coge una carta. Es que la superficie tiene un atlas, ¿vale? Pues coge la carta correspondiente que coge el punto, no pasa nada. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos caracterizar este mismo comportamiento, pero cuando tenemos la información de la superficie. A lo mejor no va a ser tan sencillo, por eso en lugar de simplemente una nota ya tiene una categoría de proposición, algo más complejo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre, como digo, cuando vemos el punto desde la superficie. Entonces, sea M, un su M, superficie orientable, y vamos a coger un punto P de nuestra, perdón, un punto P. Vamos a coger primero una carta P, sea U, Pi, A, carta de la superficie M. Queremos caracterizar justamente que una cierta curva C sea una carta. Venga, sea una línea de curvatura. Vamos a considerar cuál es el modo de trabajar con la superficie. Siempre por debajo, ¿verdad? Entonces, si yo estoy en lugar de... Yo quiero coger una curva en la superficie. ¿Cuál es el modo sencillo? Vimos justamente que si tú eres capaz de coger una curva plana y la elevas, por así decirlo, con el filo, lo que obtienes es una curva en la superficie. Oye, pues esa caracterización nos sirve precisamente para decir, imagínate que tengo la curva plana. La curva plana tendrá su correspondiente caracterización. ¿Eso qué significa? Que vas a tener un cierto... No sé qué letra le pongo. ¿Qué letra hemos cogido antes para las curvas planas? ¿Gamma? No. ¿Alfa? Gamma, que vaya de I en este abierto U. Bueno, vamos a poner, como me gusta más, como lo hacemos siempre, R2. De modo que a cada T le hace corresponder un I de T que va a ser U su 1 de T y U su 2 de T. Que nosotros queremos que esto esté siempre, no solo en R2, sino en particular en el abierto U, sea cual sea el T que cojamos del intervalo I. ¿Vale? Básicamente me estoy construyendo la curva plana. Entonces, para obtener una curva sobre la superficie M, simplemente cojo la gamma y lo compongo con la phi. Es decir, Ujú. bueno, pues entonces la curva C contenida en M con parametrización, parametrización que sea, bueno, ponerlo distinto.
Vamos a considerar esto que sea una parametrización. Para poner todo ya más claro. Regular de una curva plana. Lo que nosotros sabemos es que entonces la composición gamma compuesto con phi que va de I en R3 es una parametrización regular de una curva C contenida en M. Vale, pues quiero caracterizar que esta curva C sea una línea de curvatura. Es decir, entonces C es una línea de curvatura de M grande. Sí y solo sí. ¿Qué caracterización vamos a tener? Vamos a utilizar los coeficientes, tanto los coeficientes de la primera forma fundamental como los coeficientes de la segunda forma fundamental. Es decir, vamos a coger el determinante de la matriz formada por, cojo la derivada u sub 2' de t, le resto el u sub 1' de t con el u sub 2' de t. Una vez que tengo este elemento, cogemos ahora, bueno, perdón, correcto. Tengo tres elementos, el u sub 2', el producto y el u sub 1' de t. Tengo una matriz 3×3. Luego tenemos los coeficientes de la primera forma fundamental, es decir, a ver cómo nos expresamos, el G11, solo que si te fijas, el G11 está asociado a la superficie, aquí a la superficie con esta carta, ¿verdad? Pero para tenerlo en la curva, en ese punto correspondiente, he compuesto con esta phi, ¿verdad? Lo digo porque no es en el punto T, es en el punto gamma de T. Luego tenemos la G12, pero en gamma de T, y el G22 en gamma de T. Habían puesto a lo mejor también USU1 y USU2 en lugar de gamma de T, pero bueno. Ahora aquí aparecen los coeficientes no de la primera forma fundamental, sino de la segunda forma fundamental, es decir, el L mayúscula 1,1, pero en gamma de T, el L12, me da igual que pongas el 1,2 o que pongas el 2,1, en gamma de T, y por último el L22 en gamma de T. ¿Y cuánto crees que vamos a pedirle que valga este determinante? Totales y números que nos gustaría. Pues ya hemos dicho antes o el 0 o el 1. Entonces, El 0. exactamente. Eso es lo que nosotros pedimos, sea cual sea el t que cojamos nosotros de nuestro intervalo i. Aquí. ¿Vale? Obviamente, la caracterización con superficies no es tan bonita ni intuitiva como la que tenemos con curvas. Porque la información que guarda la superficie es una información mucho más compleja que la que tenemos con la curva. Ahora bien, las dos son completamente equivalentes y completamente válidas. ¿Qué tiene la información de la curva? Oye, pues mira, tira para adelante y calculamos eso. ¿Qué tiene la información de la superficie con sus coeficientes fundamentales y demás? Oye, pues entonces estudia este determinante simplemente. También sería posible. ¿Vale? Como consecuencia, obtenemos exactamente lo mismo que teníamos antes. Y es que si tenemos un punto P que no sea un punto umbilical, siempre vamos a tener no solo como hacíamos antes, que era lo que obteníamos,
¿Dónde lo pusimos? Existen dos direcciones principales, sino que, oye, si solo hay dos direcciones principales, como consecuencia, ¿cuántas líneas de curvatura podemos tener? 2. Exactamente, es decir, si P no es un punto umbilico de la superficie M, entonces existen precisamente dos líneas de curvatura que pasa por nuestro punto P. Precisamente esas líneas de curvatura pues van a ser aquellas curvas cuya recta tangente coincide con esas direcciones de curvatura. ¿Vale? Estas son las relaciones fundamentales que tenemos entre puntos umbilicos y líneas de curvatura. Si uno quiere, va a poner una nota, que a lo mejor nos hace falta en las siguientes lecciones, por ponerlo ya aquí, dada nuestra superficie M nu su M, sea una superficie orientable, podemos denotar mediante, a lo mejor poner UMB de M al conjunto de todos los puntos umbílicos de la superficie M, ¿vale? Porque luego vamos a tener ciertas caracterizaciones de conceptos importantes como son la curvatura de Gauss y la curvatura media dependiendo de qué ocurre con estos puntos. Pero de momento con esto tenemos toda la parte importante de puntos umbílicos y líneas de curvatura.